Bienvenidos a esta entrega del Tabernáculo. Durante el recorrido de esta exposición de gran valor espiritual, estaré aprendiendo acerca de las características y materiales de los elementos sagrados. El tabernáculo, también llamado santuario, tabernáculo de reunión y tabernáculo del testimonio, fue un lugar sagrado donde Dios eligió encontrarse con su pueblo. El tabernáculo es tipo de Cristo, Dios en carne, morando en medio de los hombres. Juan 1:1. El tabernáculo funcionaba como una casa móvil, sus partes que podían ser montadas y desmontadas y movidas por los levitas durante su viaje. Preparación para el tabernáculo. La ofrenda. A cada varón se le da la oportunidad de dar para la gran obra. La palabra dice que al recibir el mensaje de labios de Moisés, todos comenzaron a dar voluntariamente y a quienes el Espíritu estimulaba. Estas ofrendas fueron obtenidas de su salida de Egipto. Éxodo 11:2. El llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Vemos aquí Dios apartando personas con capacidades especiales dadas por Él. Ellos fueron enseñados divinamente. Dios mismo fue el arquitecto, le hizo conocer a Moisés su propio plan. Aunque las instrucciones eran de adentro hacia afuera, el arca fue el primer mueble construido, en otras palabras, desde la presencia de Dios hacia el exterior, tal como lo hace con nuestras vidas. Pero para un mejor entendimiento y nos resulte sencillo, estudiaremos el tabernáculo de afuera hacia adentro. El tabernáculo estaba dividido en tres secciones principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Detalles del tabernáculo. Como dijimos anteriormente, el tabernáculo estaba dividido en tres secciones principales. Empezaremos por el atrio. La tienda del tabernáculo estaba rodeada por una área abierta llamada el atrio. Estaba cubierta por cortinas de lino torcido y estas estaban sostenidas por columnas con basas de bronce y capiteles de plata. Como dijimos anteriormente, materiales de lino torcido. Sus medidas: longitud 100 codos, unos 45.7 metros, ancho 50 codos, unos 22.8 metros, y de altura unos 5 codos, que sería más o menos 2.25 metros. Esto impedía que cualquier persona pudiera mirar hacia adentro. El único medio de acceso era la puerta. La forma: rectangular. Quienes transportaban estas cortinas eran los hijos de Gersón. El significado. El lino torcido simboliza la justicia de Dios, la pureza y la santidad de Dios para el hombre. Algunas citas como Apocalipsis 19:8. En Dios es símbolo de la justicia que rodea su habitación y que excluye cualquier cosa impura e inmunda, revelándonos así que Dios es santo, como lo dice Salmo 11:7. En el hombre es símbolo de la justicia que Dios requiere. Cita bíblica: Romanos 3:10 y Romanos 5, versículo 1. Columnas del atrio. Eran 60 columnas que sostenían las cortinas. Materiales. Las columnas y basas fueron de bronce y sus capiteles y molduras de plata. Medidas no se nos dan, pero su altura podemos suponer que eran igual a la de las cortinas, unos 5 codos, unos 2.25 metros más o menos. Forma: alargada y rectangular. Quienes transportaban las columnas eran los hijos de Merari. El significado. El bronce es símbolo de juicio del pecado. Las columnas representan a Cristo, quien llevó el pecado de los hombres, mientras el juicio divino caía sobre él. Algunas citas: Isaías 53:6 y 1 de Pedro 2:24. También representa al creyente que es fiel pese a las dificultades. Gálatas 2:9. La plata representa la expiación y redención. Éxodo 30, versículos 12 al 16. Las estacas y las cuerdas eran de bronce. Estas simbolizan a Cristo. Isaías 22, versículos del 22 al 24.
Cristo es el clavo hincado en lugar seguro para afirmar el trono de David sobre Jerusalén a fin de que toda la gloria de la casa sea puesta sobre él. Las cuerdas simbolizan el poder y el amor de Dios. Eran sujetadas a las estacas para hacer del atrio y del tabernáculo un lugar seguro. Oseas 11:4. Puerta del atrio. Estaba al oriente. Su ancho era de 20 codos, unos 9.14 metros. Fue hecha de una pieza de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Tuvo 4 columnas sentadas en 4 basas. Podemos ver 2 elementos importantes en esta puerta. 1 eran las cortinas y 2 las columnas, pero entraremos primero a ver las cortinas. Su forma podemos decir que rectangular. Quienes transportaban estas cortinas eran los hijos de Gerso. El significado: representan a Jesucristo como la única puerta que lleva al cielo. Algunas citas como Juan 10:7 y Juan 14:6. Estos 3 colores ordenados por Dios. 1. El azul es el color del cielo. Representa lo celestial, lo divino, la deidad, a Dios. 1 Corintios 15:47. El púrpura es la combinación entre el azul y el rojo y era el color real para las altas dignidades, implicando la unión entre lo celestial y lo terrenal, la unión entre lo humano y divino, la unión de la deidad y el hombre. Apocalipsis 9:5. El color rojo habla de sufrimiento y sacrificio. El color de sangre terrenal, lo humano. El lino fino con obra bordada simboliza la justicia de Cristo, su obediencia hasta la muerte, también de los santos por medio de Cristo. Ahora veamos las columnas. Las columnas de la puerta del atrio eran de bronce, sostenidas en basas de bronce, y los capiteles y sus molduras eran de plata. Las medidas no aparecen descritas en la Biblia. Su forma, podemos decir que alargada y rectangular. Quienes transportaban estas columnas eran los hijos de Merari. El significado: el bronce representa el juicio sobre el pecado. La plata simboliza la expiación y redención, ya como lo habíamos dicho anteriormente. Las 4 columnas de la puerta del atrio también simbolizan las 4 maneras como los evangelistas representan a Jesucristo, el único Dios manifestado en carne. Mateo lo muestra como el rey, Mateo 2:2. Marcos como el siervo, Marcos 10, versículo 45. Lucas como el hijo del hombre, Lucas 19, versículo 10. Y Juan lo representa como el Mesías, Dios manifestado en carne. Para concluir, podemos ver en sus medidas que la puerta es suficientemente ancha para todos cuantos quieren entrar. Juan 3:16 y Tito 2:11. El altar de bronce también se conoce como el altar del sacrificio o altar del holocausto. Al ingresar al atrio, luego de pasar por la puerta, nos encontramos con este primer mueble, el altar de bronce. Materiales: madera de acacia cubierta de bronce. Medidas: 5 codos de longitud y 5 codos de ancho, unos 2.25 metros más o menos. Altura: 3 codos, 1.38 metros. Tenía 4 cuernos en la parte superior de cada esquina, todo cubierto de bronce, y a los costados del altar fueron puestos 2 anillos de bronce de cada lado, por donde pasaban 2 varas de madera de acacia cubiertas de bronce, esto para ser transportado. Forma de este mueble: cuadrado. Quienes transportaban este mueble eran los hijos de Coab. Significado: la madera representa la humanidad de Jesús, Juan 1:14. El bronce, el juicio de Dios a causa del pecado, rebeldía y desobediencia. Este altar nos muestra la cruz del Calvario. Es donde el Cordero de Dios quita el pecado. Es presentado para el sacrificio. De la misma manera, Cristo es presentado ante Dios para el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:12.
El tamaño del altar era tal que todos los demás muebles o vasos del tabernáculo podrían haber sido puestos dentro de este mueble, mostrándose así toda nuestra bendición como creyente están incluidas en la muerte de Cristo y su sangre derramada. La sangre derramada nos revela tres virtudes. Uno, nos da perdón, Efesios 1:7. Dos, nos limpia, 1 Juan 1:7. 3, nos justifica, Romanos 5:9. Por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, ya no necesitamos más sacrificios ni tampoco derramamiento de sangre. Hebreos 9:10. En este lugar se derramaba sangre. Aquí el pecador se encuentra frente al altar, lugar donde se degüella y ofrece su víctima. Esta debía ser sin defecto, era ofrecida en lugar del culpable. La sangre derramada hacía la expiación por sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Éxodo 27, del 1 al 4, Levíticos 4, versículo de 4 al 12 y Hebreos 9, 22. Los cuernos nos habla o simboliza la fuerza y el poder de Dios. En este altar se encontraba también una rejilla de material bronce, lo que soportaba el fuego del juicio en donde descansaba el sacrificio. Nos recuerda también a Cristo, quien pasó a través del fuego del juicio de Dios. Utensilios. Todos los utensilios eran de bronce. Eran los siguientes. Palas. Se utilizaba para sacar las cenizas del sacrificio. Tenedores se utilizaban para mover y colocar bien el animal sobre el fuego. Braseros servían para colocar y transportar el fuego a todo el tabernáculo. Y la bandeja para las cenizas del holocausto. Otros aspectos importantes de este altar es que debía ser colocado sobre el suelo sin gradas, como lo dice Éxodo 20:26. Debía haber un fuego continuo para el cual era una función del sacerdote no permitir que se extinguiera. Otro aspecto era que cuando el tabernáculo se desmontaba por mudarse al campamento, era responsabilidad de los sacerdotes cubrirlo con un paño púrpura y colocando en el interior del altar todos los instrumentos, accesorios, como eran paletas, garfios, braseros, etc., tapando el conjunto con la cubierta de pieles de tejones. Como dijimos al principio, era el primer mueble que se encontraba al traspasar la puerta del atrio. Esto indica que nada más comenzar a dar pasos a la presencia de Dios nos recuerda lo que somos y el problema que tenemos. Pero este altar también nos proporciona la solución para tal problema. Por lo tanto, mientras no pasemos por este altar, no podremos avanzar ni un paso más hacia dicha presencia. El altar de bronce nos recuerda de que nuestra entrada a Dios, lo primero es el reconocimiento y expiación de nuestros pecados. Fuente de bronce o lavacro. Es el segundo mueble que estaba colocado en el atrio y su ubicación entre el altar de bronce y la entrada al lugar santo. Su origen se encuentra en la donación que hicieron las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, tal como se nos dice en Éxodo 38:8. Dichas mujeres donaron sus espejos que eran de bronce. En esta fuente se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo y estaba reservada para los sacerdotes. Las escrituras no dicen nada acerca de su tamaño, forma o peso. Quienes transportaban este mueble eran los hijos de Coab. Significado. Esta fuente de agua siendo por tanto una provisión para lavarse, es decir, tenemos un gran espejo lleno de agua. De esta manera la fuente tiene dos propósitos. Es un espejo fiel que nos muestra verdaderamente nuestra condición y al mismo tiempo es el remedio para limpiarnos de la suciedad. La fuente con su base era de bronce, fundido de los espejos de las mujeres. No había madera en ella. En este mueble no hay nada que simbolice lo humano, ni siquiera la humanidad de nuestro Señor Jesús. La fuente es una figura de Cristo, la palabra. La fuente se habla de juicio, no del juicio de Dios sobre el pecado en la cruz, sino en el juicio sobre el pecado en el creyente por la palabra.
El metal puro y bruñido había hecho ver a las mujeres su apariencia. La palabra de Dios hace ver al creyente su condición espiritual. Y no basta solo en ver el espejo, debemos aplicar el agua de la palabra. Santiago 1, versículo 23 al 25. Ya nos hemos dado cuenta de que no se informa el tamaño ni la forma de este mueble y que no contenía material que sugiera la humanidad del Señor. El silencio en cuanto a las medidas concuerda con lo que la fuente representa. Hay en la palabra provisión sin límite para atender a la condición espiritual del pueblo suyo. Tablas y barras del tabernáculo. Material: madera de acacia, oro y plata. Medidas: longitud 10 codos y codo y medio de anchura. Forma: alargada y rectangular. Quienes transportaban estas tablas y barras eran los hijos de Merari. Significado: la madera habla de la humanidad de Cristo, la recubierta de oro, símbolo de la divinidad. Estas tablas revestidas de oro simbolizan la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. Cada tabla descansaba sobre las basas de plata, símbolo de la redención. Las tablas se mantenían unidas mediante 5 barras de madera, cubiertas de oro. 4 de ellas pasaban por anillos de oro y la otra por dentro de las tablas. Esta unión representa el que sustenta todas las cosas es Cristo y todas permanecen unidas en Él. Referencias bíblicas: Hebreo 1:3 y Colosenses 1:17. La totalidad de estas 5 barras representa también la organización de la Iglesia por medio de los 5 ministerios mencionados en Efesios 4:11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La barra central, que era invisible a los ojos humanos, que pasaba por medio de las tablas, es tipo del Espíritu Santo morando en cada creyente, quien lleva a cabo la obra de la unidad. Cortinas y cubiertas del tabernáculo. La primera estaba compuesta por 10 cortinas. Sus medidas eran de longitud 28 codos y anchura 4 codos. La medida para cada cortina, hecha de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. La segunda cubierta estaba compuesta por 11 cortinas. Sus medidas: 30 codos de longitud y anchura 4 codos, hecha en pelo de cabra. Forma: rectangular. La tercera hecha en pieles de carnero, teñida de rojo. La cuarta hecha en pieles de tejones. La palabra no da sus medidas para estas dos últimas. Quienes transportaban estas cortinas eran los hijos de Gerson. El significado: el lino torcido representa la justicia y pureza. Los colores azul, el origen celestial; el púrpura, vestidura de reyes; el carmesí, el sacrificio del siervo perfecto. El pelo de cabra no solo significa la entrega de Cristo por nuestras transgresiones, sino también su resurrección para nuestra justificación. El pelo de carnero representa a Cristo como sacrificio y el rojo, la sangre que derramó por nosotros. Las pieles de tejones era una piel sencilla y nada atractiva. Nos recuerda Isaías 53:2, que dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos más. Esta piel también cubría y protegía, lo que significa a Cristo como nuestra cubierta. Las cortinas eran unidas unas a la otra por lazadas azules y corchetes de oro. Los 50 corchetes que permitían la unión entre los dos grupos de cortina, de 5 cortinas, son tipología del Espíritu Santo. Pero la segunda cubierta también tenía corchetes, pero estos eran en bronce. Esos 50 corchetes en bronce el bronce representa el juicio divino. Puerta al lugar santo. Materiales: lino torcido, obra de recamador, colores azul, púrpura y carmesí. Medidas: las escrituras no nos las mencionan. Forma: suponemos que rectangular. Quienes transportaban estas cortinas eran los hijos de Gerson.
Significado. Esa cortina estaba sobre 5 columnas que hacían una separación entre el atrio y el lugar santo. Estas columnas fueron hechas de la misma madera que las tablas, madera de acacia, recubiertas de oro, simbolizando la unidad de la iglesia, que es un cuerpo, y que tenían basas de bronce que simbolizan el juicio que Cristo llevó por nuestros pecados. Estas columnas, a diferencia de las otras, tenían sus capiteles de oro. La puerta es un tipo de Cristo. Jesús es la puerta, como dice Juan 10:9. Había una sola puerta al lugar santo. Significado de Cristo es nuestro único Salvador. Cristo es el único camino al Padre. Juan 14:6. La tela fue igual a la de la puerta del atrio. Lino torcido que habla de la justicia y pureza. Azul significa lo celeste. Púrpura, vestiduras de reyes, y carmesí, el sacrificio del siervo perfecto. Pero también podemos añadir que las columnas, esas 5 columnas, también representan a los creyentes, al igual que representan a los 5 escritores de las epístolas: Pedro, Pablo, Santiago, Judas y Juan. Lugar santo. Primer cuarto al que entramos, llamado la primera división del tabernáculo. En este cuarto hallamos 3 muebles: el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de oro. Candelabro de oro. Materiales. Fue hecho de oro de una sola pieza labrado a martillo. Forma. Consistía en un pie y una caña central, y de sus lados salían 6 brazos, 3 para cada lado. En cada brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. En la caña central del candelabro, 4 copas en forma de almendro, sus manzanas y sus flores. En el extremo de cada uno de los 7 brazos tenían copas que contenían el aceite de oliva, donde iba colocado unas despabiladeras mechas que luego se encendían. Este candelabro de oro estaba situado al lado sur del lugar santo, y las 7 lámparas ardían continuamente. Ellas daban la única iluminación que tenía el santuario. Medidas no aparecen en las escrituras. Quienes transportaban este mueble eran los hijos de Coa. Significado. El candelabro estaba hecho totalmente de oro. El oro es figura de lo divino. Las 7 lámparas son figura, perfección de Dios. Fue labrado a martillo. Esto nos habla del sufrimiento de Jesús en la cruz. La copa de almendro que había en cada brazo nos recuerda la resurrección de Jesús. El almendro es el primer árbol que florece luego del duro invierno. La llama que arde sobre el candelabro es tipo del Espíritu Santo. Es una sola llama dividida en 7 cuerpos, unidos por el aceite que pasa a través de ellos. El aceite, por supuesto, es el símbolo del Espíritu Santo. El cuerpo central es el Señor Jesucristo, y los 6 brazos representan su congregación. Los 7 cuerpos que conforman al candelabro simbolizan, 6 de ellos representan lo humano. El número 6 representa al hombre. El hombre fue hecho en el día sexto, Génesis 1, versículos 26 al 31. Y el séptimo, al centro, representa a Jesucristo como Maestro inmortal. El candelabro era de oro puro. El oro es incorruptible y eterno. De la misma forma, el Señor y su iglesia son incorruptibles y eternos. Primera de Pedro 1, versículos 22 y 23. Las luces del candelabro simbolizan el camino. Por lo tanto, la palabra, el candelabro, alumbraba en la oscuridad del tabernáculo. El sacerdote, para ir al arca, debía pasar por el candelabro, el cual alumbraba su camino por ello. Simboliza el camino. Salmo 119, versículos 105. Las manzanas y flores nos hablan de los frutos que debemos llevar y los dones del Espíritu Santo. Mesa para los panes de la proposición. Materiales: madera de acacia y oro puro. Medidas: longitud 2 codos, que era casi más o menos 1 metro, anchura 1 codo, que era casi medio metro, altura codo y medio. Forma rectangular,
Quienes transportaban este mueble eran los hijos de Cuba. La mesa habla completamente de Cristo. También es figura de comunión. La madera de acacia significa la humanidad de Cristo y el oro símbolo de la divinidad. Esa doble naturaleza de Cristo, divina y humana. El pan, alimento espiritual. Dentro de la mesa había 12 panes, puestos en 2 hileras de 6 cada uno, que prefiguraban las 12 tribus de Israel en su unidad y perfección. El número 12 también significaba perfección del gobierno de Dios. Los panes eran hechos de harina fina, como lo dice en Levítico 24:5. Es tipo de la humanidad de Cristo. Y por eso los panes de la proposición no tenían levadura, siendo el santo inocente, absolutamente sin pecado, siendo expuesto a la acción del fuego, el juicio de la santidad de Dios. Esta mesa tenía una moldura o borde alrededor. Las medidas eran de un palmo menor de anchura y la moldura también se le hizo una cornisa de oro alrededor. Es muy claro que el objeto de esa moldura es mantener los panes en su posición. Esto significa que estamos seguros en él. Y la cornisa de oro representa o es emblema de la gloria divina de Cristo. El incienso puro puesto sobre los panes significa la presentación perfecta del creyente a Dios. Todos los utensilios relacionados en la mesa, como eran los platos, cucharas, sus cubiertas y sus tazones, todos estaban hechos en oro. Todos significado de lo divino. Altar del incienso. Materiales: madera de acacia cubierta de oro. Medidas: longitud 1 codo, anchura 1 codo, altura 2 codos. Forma cuadrada. Quienes transportaban este mueble eran los hijos de Coa. Significado: también llamado el altar de oro, este mueble se encontraba delante de la cortina que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Estaba construido de madera de acacia y cubierto de oro. Tenía sus cornisas con 4 cuernos, sus anillos y sus varas para ser transportado. Este mueble nos muestra la doble naturaleza del Señor, humanidad y divinidad. Fue levantado no para ofrecer holocausto, sino para quemar sustancias aromáticas. Sobre él se ofrecía el incienso, que tipifica adoración, alabanza y oración. También tipo de Cristo como nuestro intercesor. Los 4 cuernos cubiertos de oro es símbolo de poder divino y autoridad. La cornisa del altar habla de nuestra seguridad en Él. Somos guardados por Él. También nos presenta a Cristo como sumo sacerdote. El velo. El velo separó el lugar santo del lugar santísimo. Marcó una división entre 2 lugares. El velo escondió la presencia de Dios de todos menos del sacerdote. Fue colocado sobre 4 columnas hechas de madera de acacia cubiertas de oro, tipo del Espíritu Santo glorificando la carne, con capiteles de oro y basas de plata. Como dijimos, la plata es símbolo de la expiación. El velo fue hecho del mismo material como la puerta del lugar santo y la puerta del atrio, con la excepción que tenía labrado querubines sobre el velo. Materiales: lino fino torcido hecho de obra primorosa con querubines de color azul, púrpura y carmesí. Medidas: la palabra no especifica medidas. Forma: rectangular. Al desmontar el tabernáculo para levantar el campamento, emplearon el mismo velo divisorio para cubrir el arca. Significado: fue hecho de lino torcido, tipo de justicia y pureza. El azul, púrpura y carmesí, ya hemos abordado el significado de cada uno de ellos. A diferencia de la puerta del lugar santo, estaba bordada con querubines, símbolo de la presencia inaccesible de Jehová. Así como el velo ocultó la presencia de Dios de los hombres, así el cuerpo físico de Jesús ocultó al ojo carnal la plena manifestación de Dios. A la hora que Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo. Mateo 27, versículos 45 al 52.
Esto es imagen de la carne desgarrada del Señor Jesucristo, a través de la cual tenemos desde entonces libre acceso al lugar santísimo en la presencia inmediata de Dios. Lugar santísimo. Un cuarto hecho en forma de cubo, de 10 codos de largo por 10 codos de ancho y 10 codos de alto, sin ventanas o luz. Allí moraba la presencia de Dios, donde se preservaba el arca y el propiciatorio. Arca del testimonio, arca del pacto o arca de la alianza. Era una caja de madera de acacia recubierta de oro. Sus medidas fueron de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Tenía 2 varas en ambos lados que permitía que se pudiera transportar sin tocar el arca mismo. Dentro del arca se colocaron las tablas de la ley dadas a Moisés, de ahí que fuera llamada el arca del testimonio o arca del pacto. Posteriormente fueron puestos una vasija y en ella un gomer de maná y la vara de Aarón que reverdeció. El arca estaba dentro del lugar santísimo. Esta arca alrededor de la parte superior tenía una cornisa de oro. La misma cornisa se ve en el altar de oro y en la mesa de los panes. Forma rectangular. Quienes transportaban este mueble eran los hijos de Cora. Significado. La madera de acacia cubierta con oro, símbolo de la humanidad y divinidad de Jesucristo. El arca es un tipo de Cristo, de su pureza, naturaleza humana incorruptible. Jesús era absolutamente perfecto y sin falta. La madera cubierta con oro es tipo de Dios en la carne, Jesús. El arca es el principal objeto del tabernáculo y el más completo tipo de salvación. Contenido del arca. Las tablas que contenían la ley de Dios, que ningún hombre pudo y podrá cumplir excepto nuestro Señor Jesús. Esto nos recuerda que nosotros no podemos cumplir la ley, pero Jesús, que la cumplió, nos hizo justo a través de él. La vara. En la escritura es figura de fuerza y poder. Esta vara que reverdeció nos recuerda la resurrección de Jesús. Entonces podemos decir que el poder de Dios resucitó a Jesús de los muertos para salvarlo de nuestros pecados. En una urna de oro donde se puso el maná, esto nos recuerda que Jesús es el pan de vida y que el que come de ese pan vivirá eternamente, el símbolo que descendió del cielo. Un gomer es la 10ª parte de una efa. El propiciatorio. La cubierta del arca de oro puro se llama propiciatorio. El sumo sacerdote depositaba allí una vez al año sangre de la expiación ofrecida por los pecados de todo el pueblo. Sobre el propiciatorio y en una sola pieza estaban hechos 2 querubines de oro con sus alas extendidas, uno enfrente del otro, cubriendo todo el propiciatorio. Dios moraba entre los querubines y desde allí se comunicaba con Moisés. En el lugar santísimo no había luz, pero la gloria de Dios que moraba entre los querubines, llamada la Shekinah, iluminaba todo el lugar. El propiciatorio era su trono. Forma rectangular. Medidas, longitud 2 codos y medio y anchura 1 codo y medio. No se habla nada de su altura. Significado. El oro puro simboliza la divinidad y deidad de Dios. No tenía ninguna cosa mezclada. Labrado a martillo, recordándonos los sufrimientos de Cristo en la cruz. El propiciatorio nos recuerda que la misericordia está basada sobre la justicia y muerte de Jesús en la cruz. En el propiciatorio Dios habla a su pueblo. Podemos decir que los 2 querubines representan la palabra de Dios.